conceptos de sucesión o secuencia se trabajan desde la básica, y para nosotros es muy importante recordar estos conceptos y reestudiarlos, porque en la unidad número 2, que es la unidad de límites, vamos a trabajar con esta idea. Sucesiones nos va a ayudar bastante a comprender el concepto de límites. La primera definición es: sucesión es un listado de números o figuras que se forman usando algún patrón o regla para formar dicha sucesión. También se puede llamar secuencia o progresión. Ejemplo acá de sucesiones, la más famosa es la sucesión de Fibonacci, que tiene que ver con conejitos y está ligada estrechamente al número de oro. Misterios. Algunos ejemplos. ¿Cuáles son sucesiones? Por ejemplo, la clásica 2, 4, 6, 8, y el profe dice ¿qué número sigue? Bueno, no es difícil adivinar un número que pueda seguir. Por ejemplo, el 10 va a seguir la secuencia, ¿cierto?, de 2 en 2, son números pares. O por ejemplo 1, 3, 5, 7, lo mismo, puede seguir el 9, ¿sí? Son secuencias de números conjuntos que tienen un patrón. La primera son pares, la segunda son impares, y la última ya un poquito más compleja, 2, 3, 5, 7, 11, 13, etcétera, son números impares. No, el 2 es un número par, así que no son impares. ¿Cuál puede ser? Exacto, números primos, son los números primos. Aquí ya la cosa se complica un poquito. ¿Por qué? La primera, números pares, fácil. La segunda, impares, también es fácil. Todos sabemos cuándo un número es par o cuándo es impar. Pero por ejemplo, si un número es primo, ya no es tan fácil decidir sobre esa pregunta o afirmación. Por ejemplo, el 137 es primo, cuesta un poco más. Pero por ejemplo, decir el 81 es impar, evidentemente es impar, ¿ya? Entonces aquí hay una secuencia donde no es tan fácil adivinar los que siguen, sobre todo si son números de 3 o más cifras, ¿ya? Algunas sucesiones más geométricas o con figuritas son estas clásicas que aparecen en los ensayos de Simce, de PSU, o los que uno estudia en básica como regularidades. Ya tenemos la de los triangulitos, la de las casitas, etcétera. Acá las preguntas clásicas son: ¿qué figura sigue? Dibuje 2 figuras más, o ¿cuántos palitos de fósforo necesita para la figura 4, por ejemplo? Una ya más compleja, pero sí bonita, es la de los números hexagonales, ¿ya? Con puntitos amarillos se van formando hexágonos y van apareciendo cada vez hexágonos fuera de lo que ya teníamos antes. Acá dibujar la que sigue ya no es tan fácil, y tampoco es tan fácil adivinar, entre comillas, ¿cierto?, cuántos puntitos tiene la siguiente figura. Entonces, al igual que en la anterior, hay sucesiones con figuritas que es fácil de seguir, pero ya hay otras que son un poquito más complejas. Ya cuando uno pasa a la media, trabaja las algebraicas. Por ejemplo, esta sucesión, la que tiene todo 2 por n. ¿Quién era? No se olvide quién era n. N, este conjunto, es el que comienza por 1, ¿cierto? 2, 3 y así en adelante hasta el infinito y más allá. Entonces 2 por n quiere decir que para cualquier n que yo reemplace, esto es como una función, chiquillo, aquí hay que reemplazar el n por cada natural, primero por el 1, después por el 2 y después por el 3. Reemplazamos esos numeritos aquí. Entonces el primero sería 2 por 1, 2, primer número 2. Cuando reemplazo el 2 aquí, como en las funciones, no se olvide, bueno, spoiler, las sucesiones son funciones definidas con dominio en los naturales. Spoiler. Si reemplazo el 2 aquí, 2 por 2, me quedaría el siguiente, que es 4. Se da cuenta que empieza a dar todos los números pares. Si reemplazo el 3 acá, 2 por 3 me da 6, y así por delante obtengo todos los números impares, ¿ya? Otro ejemplo es 2n-1, que ya se sabe desde primero medio incluso, o incluso antes, dependiendo de nuestro profesor, que 2n-1 son impares. Si yo reemplazo el n que está en n, no se olvide que el n está en naturales, el primer natural es 1. Si lo reemplazo aquí, 2 por 1, 2, menos 1, 1. El primero me da 1. Si reemplazo el segundo natural aquí por n, 2 por 2, 4, menos 1, 3. Y así por delante me va a dar 5, 7 y todos los números impares, ¿sí? Ya una poco más compleja es esta. Ya esta expresión tiene más términos y además el n no es un natural, es un cardinal. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora parte desde 0. Así que hay que agregar el cerito. Aquí agregamos el 0 como primer cardinal, perdón, y reemplazamos ese primer n como 0 aquí y aquí. Esto se muere, nos queda 1. Luego viene el 1, aquí el 1 y aquí el 1.
nos quedaría 2 más 3, 5 y 1, 6. Y así por delante, después con el 2, con el 3, y vamos a obtener números cada vez más grandes, ¿sí? Entonces tenemos ejemplos de sucesiones que son numéricas, que son con figuritas o que son con expresiones. Bien, segunda parte del video. Vamos con los conceptos básicos. ¿Qué es un término? Un término es cualquier número o figura de la secuencia. Por ejemplo, suele usarse esta notación en los textos A sub K, ¿ya? Entonces, si tengo la secuencia o sucesión 3, 5, 7 y 9, acá por ejemplo, ¿cuáles son términos? Todos los números. Cada uno de los números es un término que está en la secuencia. Ya si tengo figuras, bueno, ese sería el primer término, el segundo término, tercer término, cuarto término y etc. El orden es súper importante en la secuencia, el orden. Ya, si yo doy vuelta dos números, cambié el orden, cambió la secuencia. El orden es la posición que ocupa el término en la secuencia, ya, y aquí para nombrarlos se usan los ordinales. Es común que se use la letra K para designar el orden. Vamos con la secuencia 3, 5, 7 y 9. El A1, que sería, ojo, aquí el K es 1, el chiquitito, quiere decir término de orden 1. A2 quiere decir término de orden 2 y A3 quiere decir término de orden 3. ¿De dónde sale esto? El 3 está aquí, el 5 está acá, el 7 está acá, ¿sí? Y el 1 dice término 1, el 2 término 2, el 3 término 3. Por lo tanto, si yo les digo A4, ¿usted quién va a pensar aquí? El A4 es el cuarto, que sería 9 para esta secuencia. Por lo tanto, cada uno es un término. El orden, la posición que ubica cada número dentro de la secuencia es el chiquitito de abajo, que se llama subíndice. Otro concepto básico es el primer término, que ya lo vimos antes, pero que no está de más enfatizar en esto. El primer término es súper importante, es el primer número de la secuencia. Dependiendo de la secuencia tengo distintos primer términos, evidentemente, pero por ejemplo si es algebraica ya hay que reemplazar los valores. Por ejemplo, si nos dicen la secuencia 2n con n en n, usted ya sabe que tiene que reemplazar como las funciones el n por cada natural. El primer natural es el 1. Si reemplazo el 1 aquí, 2 por 1, 2. Por eso el primer término de esta secuencia de los pares me da 2. El siguiente ejemplo son los impares, como ya vimos. Aquí, ¿cuál va a ser el primer término? Reemplazar la n por el primer natural, que sería 1 aquí. 2 por 1, 2, menos 1, 1. Por lo tanto, el primer término es 1. Y la última ya más sofisticada, ¿cierto? Reemplazar el n por 0. No se olvide, el n por 0 aquí, en esta, se reemplaza n por 0 aquí y aquí. Estos dos términos se mueren y me queda solamente el 1. Entonces, el primer término es súper importante. El término general o término enésimo es el patrón de formación, también se llama la fórmula y ahí es una expresión algebraica. Esta formulita nos va a dar cualquier término en la posición que uno quiera, basta reemplazar el n por la posición. Ejemplo 2, 4, 6 y 8. ¿Cuál va a ser el término general? Bueno, ya dijimos que la fórmula que representa ese conjunto de números es 2 por n con n un natural. Si tengo el conjunto 1, 3, 5, 7, la fórmula va a ser 2n menos 1 con n en natural. Y si tengo esta última secuencia de números, 2, 3, 5, 7, etcétera, ¿qué fórmula es? Bueno, primero que todo son números primos. Y la pregunta es, ¿cuál es el término general o el enésimo término o la fórmula? La verdad es que no existe. Ya siglos, milenios incluso buscando fórmula para los primos, grandes matemáticos han pasado toda su vida estudiando los primos y aún no se encuentra la fórmula. Les hago una invitación, busquen en internet, estudien sobre los números primos, son súper interesantes. Ya es como un eslabón perdido en la matemática, todavía después de tanta matemática no se encuentra la fórmula para los primos, ni siquiera los computadores más fuertes, ya más poderosos, más potentes. Lo básico es suma parcial o suma de orden K. Básicamente es una suma donde yo voy a ir sumando términos acumulativamente, es decir, parto del primer término y voy a sumar hasta cierto número. Eso se llama suma parcial de orden K, desde el 1 hasta el K. Por ejemplo, si tengo la secuencia 1, 3, 5, 7,
La primera suma parcial sería el primer término, que es sumar solamente uno solito, con nadie, 1. La segunda suma parcial corresponde a sumar el 1 y el 2 términos, ¿cierto? Término 1 y 2, y eso me da 4. La tercera suma parcial corresponde a sumar ¿qué cosa? El 1, el 2, el 3. Es decir, 1 más 3 más 5, y eso me da 9. Y la cuarta suma parcial corresponde a sumar desde el primer término hasta el cuarto término. Todo esto se suma. Por eso es acumulativo. Ya fijarse acá, primera suma parcial 1, segunda suma parcial 4, tercera suma parcial 9, cuarta suma parcial 16. Aquí nacen preguntas súper interesantes y bastante naturales. Si usted se fija, la secuencia 1, 3, 5, 7 es una secuencia de números que cada vez son más grandes, una secuencia creciente. ¿Qué pasa si yo sumo números que van creciendo? Evidentemente va a ir subiendo, ¿sí? Las sumas parciales también crecen. Entonces uno se hace dos preguntas. ¿Cuál es la implicancia? Si los números van creciendo, ¿las sumas también crecen? O al revés, si las sumas crecen, ¿implica necesariamente que los números deben ser crecientes? Es el límite, un concepto ya más avanzado. El límite es un valor numérico cerca del cual infinitos términos de la sucesión están tan cerca como se quiera a dicho valor. Aquí vamos a hablar del concepto de límite acumulativo, ¿ya? La secuencia de números me va a dar, ¿cierto?, muchos valores, y la pregunta es, ¿esos números se están acercando todos hacia un valor en particular? ¿O están creciendo y creciendo sin ninguna barrera, ni ninguna frontera, ningún límite, ¿ya? Ese valor límite puede existir o no. Veamos una secuencia clásica que tiene que ver con la sucesión armónica, el 1 medio, 1 tercio, 1 cuarto, 1 quinto. La pregunta es, ¿esta secuencia tiene límite? Es decir, los números de la secuencia se acercan todos a un mismo número, pasan de un cierto número, se quedan ahí, se acumulan en torno a un número. ¿Qué número sigue en la secuencia después de un quinto? Bueno, sigue el 1 sexto y después un séptimo. Si se da cuenta, cada número es más pequeño que el anterior, o sea, la secuencia va decreciendo. ¿Qué pasa con eso? Un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, un octavo y así por delante, se da cuenta que empiezan a acumularse los numeritos, empiezan a juntarse. La pregunta es, ¿existe alguna barrera? ¿Existe algún límite sobre el cual los números estén tan cerca como yo quiera, muy cerquita, pero que no pasen, y si pasan, que no se escapen mucho? ¿Existe esa? Dos ejemplos más. Potencias de base 2. Existe una leyenda antigua en un libro que se llama El hombre que calculaba, un libro que recomiendo 100% leer si le gusta la matemática, donde se habla sobre la invención del tablero de ajedrez. En la leyenda se cuenta que el que inventó el ajedrez recibe de parte del rey un premio a elección. ¿Qué es lo que elige el hombre? El hombre elige que por cada casilla del tablero se le coloque una cantidad de granos de arroz. En la primera, 1 grano de arroz; en la segunda, el doble del anterior, que son 2; en la tercera, el doble del anterior, que son 4, y así por delante. Son potencias de base 2, ¿ya? Aquí la pregunta es, ¿cuántos granos tiene la última casilla? Bueno, es una cantidad estratosférica, es gigante, y después tiene que sumar todos los granos de arroz. Invito a navegar en la página matemáticascercanas.com, donde se le da vuelta a esta historia del tablero de ajedrez, la leyenda del ajedrez, y se va a dar cuenta que son números estratosféricos. O sea, el rey, por mucho dinero que hubiese tenido, no pudo pagar con el arroz que estaba pidiendo el hombre. Entonces, echemos una mirada rápidamente a la secuencia de potencia base 2. La secuencia es 2, 4, 8, 16, 32, ¿cierto? Esta secuencia de números crece o decrece. Bueno, vamos viendo que los números son cada vez más grandes, entonces es una secuencia creciente. ¿Tiene límite? Al parecer no, al parecer. Veamos las sumas parciales. La primera suma parcial es sumar hasta el primer término, que es 2. La segunda suma parcial es sumar hasta el segundo, que es 4, y eso me da 6. La tercera da 14 y la última da 30. ¿Existe límite para esta sucesión de sumas parciales? Al parecer no, ¿cierto? Porque el 2, el 6, el 14, el 30 van creciendo y está cada vez más lejos un número de otro. Parece que no hay límite. Bien, esas cosas vamos a analizar en la segunda unidad. Base 1 medio. ¿Qué pasa con las potencias de base 1 medio? Veamos un ejemplo. ¿Qué pasa con el 1 medio, 1 cuarto, 1 octavo, 1 16? Chiquillos, son potencias de base 1 medio. Ya, 1 medio elevado a 1 me da 1 medio, 1 medio elevado a 2 me da 1 cuarto, y así por delante. 1 medio elevado a 1, 1 medio, 1 medio elevado a 2, 1 cuarto, 1 medio elevado a 3, 1 octavo, y así por delante.
Esta sucesión de números se hace cada vez más pequeña. Fíjese que el numerador es 1, el denominador va siendo cada vez más grande, así que los números se hacen cada vez más pequeños. La primera suma parcial es 1/2, después tengo 3/4, la tercera 7/8 y la última es 15/16. Existe límite y aquí sucede algo súper hermoso, chiquititos. Fijarse que los números van decreciendo, pero, como dice el canal de te lo resumo así nomás, pero, las sumas parciales van creciendo. Esto es súper loco. Los números se hacen más pequeños, pero las sumas van creciendo. ¿Existe algún límite? Para la de arriba, ya vimos un ejemplo que sí, al parecer el 0 va a ser la barrera, no pasan los números del 0. Y las sumas parciales, 1/2, 3/4, 7/8, 15/16, calcule los decimales. Se va a dar cuenta que los números son cada vez más cercanos al 1. Es decir, la secuencia de números potencias base 1/2 tiene límite, al parecer sí, la barrera va a ser el número 0. Los números no pasan del 0 y empiezan a acumularse ahí, están muy cerca del 0. Pero las sumas parciales 1/2, 3/4, 7/8 y 15/16 avos también tienen un límite, y ese límite va a ser efectivamente 1. ¿Ya? Estas sumas parciales empiezan a acumularse en torno al 1. Bien, son preguntas que nos vamos a hacer a medida que avance el curso. La siguiente página, planetcalc.com, que es una página donde tienen muchas calculadoras científicas. Se puede calcular, por ejemplo, esta, la del ajedrez, se llama progresión geométrica, parte con el 2, duplica, la rata común quiere decir duplicar el anterior, hasta 4 términos. Le dice cuál es la suma parcial, cuál es el último término, le entrega decimales si quiere usar decimales y le dice si la cosa tiene límite o no. Y la última que voy a recomendar es un canal de YouTube. Este es un video ya que se llama ¿cuál es el siguiente número de la sucesión? Y nos vemos, espero que pronto, ya si el coronavirus así lo permite, y suerte con todas las tareas que les están llegando. Nos vemos.